Entonces vamos a conversar ahora de tres temas pequeños que son la amenorrea, crítico, amenorrea, dismenorrea, correcto, y menopausia. Vamos a tratar de terminarlos. Probablemente no nos alcance, ¿ya? Porque cuando hice el sílabus, obviamente traté de estimar los tiempos lo mejor posible, pero eso a veces no se puede, ¿ya? Entonces vamos a conversar de estos temitas. Miren, amenorrea, menopausia, dismenorrea y violencia de género que no hayamos visto, ¿no? Entonces, son temas importantes, sí, pero solo sumando los tres, recién podría darle pelea a un cáncer de cervix, a una infección, ¿no? Mira, 27 preguntas de anticonceptivos, entonces recién sumando todo esto, ¿no? Sumando acá 18, sumando los tres, recién le puedo dar algo de pelea a los anticonceptivos. O sea, por eso son temas pequeños. No porque sean fáciles, sino porque no aportan muchas preguntas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Váyanse por favor a la diapo de amenorrea. Vamos a hacer amenorrea. ¿Ya? Muy bien. Entonces la amenorrea ha venido 2 veces, una pregunta por año. Para eso estamos apuntando, para una pregunta. Vamos a amenorrea. Muy bien. Entonces, cuando hablemos de amenorrea, no se olviden, en aspectos generales, que existen amenorreas primarias y secundarias. ¿No es cierto? Vamos a explicar nuevamente acá, eso es bien fácil. Se llama amenorrea primaria cuando nunca hubo regla en una chica de más de 15 años, pero que sí tiene caracteres sexuales secundarios. O que no hubo regla en una mujer de 13 años sin caracteres sexuales. ¿Ya? Entonces, la primera definición de amenorrea primaria es ausencia de regla a los 15 años, pero con caracteres sexuales secundarios presentes. O ausencia de regla a los 13 años en ausencia de caracteres. Si alguna vez tienen dificultad para recordar esto, siempre les digo, las chicas tienen hasta su quinceañero, pues, ¿no? Hasta su quino para hacer la primera regla, así me acuerdo. Siempre que tengan caracteres sexuales presentes, o sea, hayan desarrollado fenotipo de mujer. Muy bien, entonces dentro de estas amenorreas primarias, como ves, hay varias causas que se clasifican por el compartimiento. Nuevamente les digo, los ginecólogos son súper prácticos y dicen, bueno, la chica no regla. ¿Dónde está la falla? Tiene que estar en alguno de los compartimientos. El primero es el canal genital. El segundo, los ovarios. El tercero, la hipófisis. Y el cuarto, el hipotálamo y todo el sistema nervioso central. Así que dependiendo dónde está la falla, yo hago el diagnóstico. Muy bien. Entonces, si tenemos una amenorrea primaria, pregunta de examen, por eso está con rojito, con amarillo, del primer compartimiento del canal genital, lo más frecuente es un síndrome de Rokitansky-Kauster-Hauser. Es el nombre completo. Rokitansky-Kauster-Hauser. ¿Ya? Entonces, el síndrome de Rokitansky-Kauster-Hauser viene a ser un síndrome o una enfermedad donde no se desarrolla, como ves acá, los conductos de Müller. No hay los paramesonéfricos de Müller. Entonces, miren, acá está la vejiga, está el recto y no hay útero. No hay. ¿Correcto? Entonces, ese es Rokitansky, agenesia de Müller. ¿Ya? Si les preguntaran un segundo, himen imperforado. ¿Ya? El himen imperforado es la segunda causa de primer compartimiento de amenorrea primaria. ¿Ya? El himen imperforado. Muy bien, entonces las dos causas explicadas. Si le preguntan de segundo compartimiento, la causa más frecuente es el síndrome de Turner. Ahí está claro, 45X0 es la combinación más frecuente, aunque también hay 45X ring, 46, 45 mosaico. Bueno, lo más frecuente es 45X0. Y acá está una fotito de un síndrome de Turner. No voy a detallar porque eso ya lo han visto en pediatría. Solamente quiero que recuerden que siempre tiene que haber talla corta. Siempre talla corta. ¿Ya? Siempre tienen que buscar malformaciones asociadas en el corazón
o en el sistema genitourinario. Malformaciones cardíacas o genitourinarias. Y el retardo mental no es obligado. Puede como no haber. Lo usual es que no haya, pero puede como no haber retardo mental. Ya de ahí el resto es memoria, pues, ¿no? Hipertelorismo, cúbito valgo, nevus pigmentario, linfedema, tirium coli, bueno, todo ese rollo, eso se lo aprenden en pediatría junto con los demás o con las demás cromosomopatías. Para fines de pregunta, talla corta, malformaciones y retardo mental, que no es lo frecuente. ¿Ya está? Muy bien. Si nos vamos a tercer y cuarto compartimiento, en tercer compartimiento, como ven acá, las causas se comparten entre secundaria y primaria. ¿Ya? ¿Cuáles son? Prolactinomas. La primera causa de falla de hipófisis es la hiperprolactinemia. Nunca olviden eso. Es la más frecuente. Cualquier estado de hiperprolactinemia es causa. Solo que puede ser funcional o puede ser por un tumor. Esto se llama orgánico y esto funcional. No voy a ahondar más porque esto se ve en endocrino. Tienen todo un día de adenohipófisis. Solamente lo menciono. ¿Ya? Lo que sí preguntaron en gineco es el síndrome de Kallmann, ¿no es cierto? Kallmann es hipotalámico, ¿no? Acá puedes ver el dibujo. Mira, esto de acá son los centros nerviosos embrionarios. Un centro nervioso en específico va a dar origen a todo lo que es el bulbo olfatorio, y también va a dar origen al núcleo arcuato. Entonces, de un centro de migración nerviosa salen las neuronas del bulbo olfatorio y del núcleo arcuato. Por eso lo que ocurre en el síndrome de Kallmann es que por una mutación en el gen CAL, del cromosoma X, una mutación en el gen CAL del cromosoma X, este centro nervioso no desarrolla. Entonces el paciente no tiene bulbo olfatorio, lo cual genera anosmia. Entonces, en Kallmann vas a tener anosmia. Y como no migran tampoco las neuronas del núcleo arcuato, no vas a tener GNRH. ¿Cómo se llama eso? Se llama hipogonadismo hipogonadotrófico específico. Hipogonadismo hipogonadotrófico específico. ¿Por qué específico? Porque solo falla la GNRH. ¿Ya? Tienes que diferenciarlo, y acá te pongo otro dibujo. Esto que ven acá, si yo te digo que este es un niño y esto es una masa calcificada, ¿esto qué será? Un craneofaringioma. En este tumor hemos destruido la hipófisis. Entonces, en este tumor de acá tienes un hipogonadismo hipogonadotrófico, pero mixto o no específico, porque se han destruido todas las hormonas, FSH, LH, no hay nada. Pero en el de arriba, en el Kallmann, es específico a la GNRH. Por si acaso les pregunten. ¿Ya? Entonces, los hipogonadismos hipogonadotróficos más frecuentes son los mixtos, o sea, los que se destruye toda la glándula. El Kallmann es especial. Ahora, otro dato que tienen que saber en el Kallmann. Como está asociado al gen X, el Kallmann es más probable en el varón. En cambio, en las mujeres es más raro. ¿Ya? En el varón el Kallmann tiene la clínica completa, anosmia con hipogonadismo. En cambio en la mujer tiene hiposmia, que es lo más frecuente. Porque las chicas tienen 2X, pues, 2X. ¿No? Muy bien. Entonces con eso hemos terminado las causas primarias que vale la pena repasar. Ahora vamos a conversar de amenorrea secundaria. Vamos acá en amenorrea secundaria. Se conoce amenorrea secundaria porque la chica ya arregló, tuvo su regla antes, pero por algún motivo, por 3 ciclos, deja de reglar. Deja de reglar por 3 ciclos cuando la chica es regular, o deja de reglar por 6 meses, cuando la chica es irregular. Entonces no se olviden, ¿no? El estudio de amenorrea secundaria se da cuando una paciente ya arregló, pero por algún motivo deja de reglar
3 ciclos consecutivos, no lo olviden, 3 ciclos consecutivos cuando es regular. ¿Por qué? Porque si no son 3 ciclos consecutivos, puede ser un simple retraso, puede ser un quiste folicular. ¿Se acuerdan que había quistes foliculares transitorios desde 3 meses, ¿no es cierto? O un quiste lúteo que no le está dejando arreglar. Entonces, toda la patología funcional benigna te puede atrasar tus ciclos hasta 3 ciclos. Más de 3 ya no. Eso no sería algo que se esté esperando que sea funcional. Cuando eres regular, pero cuando eres irregular, yo no tengo cómo sacarlo en ciclos, ¿correcto? Porque si yo te digo que eres 3 ciclos de amenorrea y supongamos que te viene la regla cada 6 meses o cada 4 meses, imagínate, pues una oligomenorrea así recontra grave, entonces no se podría calcular. Cuando una chica es irregular, no sabemos cada cuánto le viene la regla. Puede ser 35, 45, 55 días. Entonces en ellas lo medimos por meses. En 6 meses ya tienes amenorrea secundaria. ¿Y por qué, Doc, 6 meses? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 7? Porque en 6 meses dijimos de anovulación, ¿qué riesgo había? De hiperplasia endometrial. Entonces, recién en 6 meses ya tengo riesgo de encontrarte una hiperplasia por anovulación, pues, está haciendo amenorrea. Entonces, ahí me preocupa y ya tengo que estudiarte. ¿Por qué, Doc? Porque el estudio es costoso. El estudio de amenorrea secundaria, el algoritmo diagnóstico, es bien costoso y a veces es un poco cruento por todo lo que hay que hacer. Entonces, si me voy a poner a estudiar la causa de una amenorrea, tengo que estar seguro que vale la pena y no es un simple retraso. No es un simple retraso. ¿Ya? No se recuerden, ¿no? Por un tema diagnóstico. Ahora vamos a las causas. A ver, ¿por qué una chica con amenorrea secundaria no podrá arreglar y que la causa sea el canal? ¿Qué ha podido pasar con el canal? Se obstruye el canal. Ejemplo, en el síndrome de Asherman. Pregunta repetida, ¿no? En el síndrome de Asherman, el endometrio, como ves acá, se fibrosa y se sinequia. Ahí puedes ver una sinequia, está clarita ahí. ¿Ya? Entonces, esto es un endometrio que tiene una cicatriz fibrótica con una sinequia. Doto, ¿y cómo ha terminado así? Porque cuando el endometrio basal se esfacela, ¿quién queda expuesto? El estroma. Y el estroma tiene colágeno. Entonces, el colágeno fibrosa. Entonces, cualquier infección que destruye el endometrio basal o un legrado profundo que destruye el endometrio basal va a exponer el estroma y el estroma se pega. Se pega. Entonces, eso es Asherman. Puede ser por infección, es la causa más frecuente en nuestro medio, o puede ser por legrados, que eso es en países desarrollados, donde el aborto es permitido. Hay chicas que practican abortos 3, 4, 5 veces, como si nada, pero hacen Asherman por trauma. En cambio acá, la chica a las justas un aborto clandestino y termina en UCI con una sepsis, con endometritis, por infección. ¿Por qué? Por hacer aborto clandestino, pues, ¿no es cierto? En condiciones insalubres, con mala técnica, bueno, sabe Dios. Entonces, esa es la explicación de por qué el Asherman en nuestro medio es de predominancia de endometritis. ¿Ya? Muy bien. Ahora seguimos. En ovarios. ¿Qué puede pasar con el ovario? Cualquier anovulación. La más frecuente dijimos que era SOP. Pero les han preguntado qué es el FOP. El FOP se llama falla ovárica precoz. Es cuando el ovario, antes de los 40 años, deja de funcionar. ¿Ya? El ovario, cuando antes de los 40 años deja de funcionar, se llama falla ovárica precoz. ¿Ya? Muy bien. Hipófisis ya habíamos dicho que son las mismas causas que la primaria. La única diferencia radica en que el tumor, prolactinoma, ¿no es cierto? O la hiperprolactinemia o cualquier otro tumor, si quieren poner acá de hipófisis, ¿en qué edad ocurrió? Si ocurrió antes de la menarquia, será primaria. Si ocurre después, será secundaria. Fácil. Y ahora venimos a sistema nervioso central. Pregunta del año pasado. Primera pregunta después de años que en el salud les preguntan compartimiento. ¿Ya? Nunca venía compartimiento, salvo hace años, ¿no?
Y volvieron a preguntar, ¿cuál es una causa de amenorrea de origen central, hipotalámico o de cuarto compartimiento? ¿Cuál es esta? Anorexia. Es causa frecuente. La anorexia nerviosa central es una causa frecuente de amenorrea secundaria. ¿Ya? Secundaria. Es más frecuente que primaria. Las chicas tienen más riesgo de anorexia después de su pubertad, no antes. ¿Ya? Cualquier estrés o cualquier causa funcional. Ya dijimos cuál es el resultado de estas tres. Anorexia, estrés funcional, disminuyen la GNRH. ¿No es cierto? ¿A través de qué? ¿Cuál es en este caso el que explica la disminución de GNRH? El cortisol. En la anorexia y en el estrés hay aumento de cortisol. Y ese cortisol puede disminuir la GNRH. Ya les expliqué ayer, si estamos estresados, con nuestra vida en riesgo, lo último que el cerebro quiere es reproducirse. Entonces cierra la producción de GNRH, tanto en varón como en mujer. ¿Ya? Muy bien. Anorexia lo ven en pediatría. Eso ya está. Ahora sí, vamos a la parte importante. Yo les digo, ¿qué es más frecuente? ¿Amenorrea primaria o secundaria? La más frecuente es la secundaria. Muy bien. Si les pregunto, dentro de la primaria, ¿cuál es más frecuente de los 4 compartimientos? Ovario. Ovario. Y dentro de la secundaria, ¿cuál es más frecuente? Ovario. Entonces, si en general te preguntan cuál es la causa más frecuente de amenorrea según el compartimiento, secundario. Compartimiento 2 o el ovárico. ¿Ya? Esa es la más frecuente de todas. El número 1, vamos a poner. ¿Quién es número 2? Acá. El número 2 y 3 se lo pelean entre hipotálamo e hipófisis. ¿Correcto? Número 2, número 3. Es casi un empate técnico. Por eso vas a ver a veces junto que te lo ponen como causa central. Central. ¿Ya? Yo prefiero ponerle segundo lugar al sistema nervioso central por la anorexia y el estrés y las causas funcionales, que son varias. Como suman todo, al final ganan. Y el cuarto y último lugar es el canal. O sea, lo más raro es el canal. Ojo, esto es importante para que después no memoricen el algoritmo diagnóstico. Otra vez, salud. El compartimiento más frecuente, el 2. Luego viene el central, 2, 3. Y luego el canal. Pero la pregunta es, dentro del compartimiento 3 de hipófisis, de todas las causas, ¿cuál es la más frecuente? La hiperprolactinemia. Cualquier estado de hiperprolactinemia es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Y dentro del compartimiento 4 ya dijimos la anorexia. La anorexia. ¿Ya está? Y finalmente, una causa de amenorrea, pero recontrafisiológica, es el embarazo. Entonces esa pregunta siempre les digo está mal hecha, porque si te van a preguntar amenorrea como enfermedad, no cabe lugar para el embarazo. Pero igual, el algoritmo de la amenorrea secundaria parte descartando el embarazo, porque eso es algo normal. Pero la pregunta es así, ¿cuál es la causa más frecuente de amenorrea? La secundaria, por embarazo. Por embarazo. Bueno. Pues ahora sí, estamos listos para la diapo más difícil. ¿Ya? Más difícil. Esta es pregunta repetida, pregunta actual de este año. Siempre tomen atención a las preguntas actuales porque pueden volver a venir. ¿Ya? No se olviden. No hay que dejarlas en pasar. Vamos acá. Cuando ustedes tengan una amenorrea primaria, este es el mejor algoritmo. Hay varios, ¿ah? Pero este para mí es el más fácil de entender. Una chica viene con amenorrea primaria, simplemente lo que hago es una historia clínica completa, un examen físico completo y lo único que busco es ver el desarrollo puberal. Así de fácil. Si tiene desarrollo puberal, o sea, caracteres sexuales secundarios, eso quiere decir que tiene estrógenos. Punto. Si la chica tiene un fenotipo de chica, entonces tiene estrógenos. Lo cual me dice que están bien ¿cuántos compartimientos? El 2, el 3 y el 4. Nadie va a tener estrógenos si estaría mal su eje hormonal. Entonces, ¿cuál es el único compartimiento que está mal? El 1.
Por eso el siguiente examen que ven acá es la eco. La eco TV, ¿correcto? Puedes hacerle una eco abdominal por lo que es niño, ¿correcto? Puede ser. Entonces la ecografía, ¿ya? Lo que va a buscar es la presencia o no de útero. Entonces vamos a poner ecografía, ¿ya? Porque siempre hay que tener en consideración eso, ¿ya? Del tema de la virginidad, siempre, ¿ya? Porque no sabemos en qué momento estamos haciendo el diferencial, ¿ya? Pero supongamos que ya pues tiene 14, 15 años, puede ser una eco-TV. La cosa es que en la ecografía vas a buscar el útero. Si el útero está ausente, eso quiere decir que no se ha desarrollado los conductos de Müller. Si el útero está presente, quiere decir que sí se han desarrollado Müller. Entonces, si el útero está presente, has desarrollado Müller, la única explicación para que esta chica no regle es porque el útero, la vagina o el cérvix están obstruidos. Es la única explicación, no hay otra. Si tiene útero es porque se formó el Müller. Y si tiene caracteres sexuales secundarios, ergo tiene vagina, entonces tiene que estar todo normal. Algo ha obstruido el camino. Entonces la causa más frecuente acá que les preguntan siempre es el himen imperforado, ¿no? ¿Qué tiene que tener? ¿Cuál es la triada en el himen imperforado? Dolor, bueno, amenorrea primero, bueno, amenorrea primaria, dolor cíclico y masa palpable, ¿ya? ¿Cuál es la triada del himen imperforado? Una amenorrea primaria, pero que va con dolores cíclicos porque cada día, como cada mes, perdón, regla, pero no sale la sangre, y se palpa una masa porque se va acumulando la sangre, que no se puede reabsorber en cada mes. Y eso se va acumulando, 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 y se llama hematocolpos, cuando la sangre está en la vagina, o hematometra, cuando la sangre está en el útero. Todo depende dónde está la obstrucción. Si la obstrucción está en el útero, hematometra. Si la obstrucción está en la vagina, hematocolpos. ¿Correcto? En algún lugar tiene que estar. Muy bien. Y obviamente la obstrucción más frecuente es el himen imperforado. Entonces, si el himen no está perforado, va a dar hematocolpos y hematometra después, porque se acumulan los dos compartimientos. Ya está. Tienes tabiques vaginales. Ahí está. Habíamos explicado ayer que el tabique vaginal era longitudinal o transversal, perdón. Y tienes agenesia de vagina, ¿no? Si es que la placa vaginal, ¿se acuerdan? La placa vaginal no se permeabilizaba, pues no había vagina. Ya está. Muy bien. Doctor, ¿y qué pasa si no hay obstrucción? ¿Qué pasa si todo el canal está limpio? No hay himen imperforado, no hay tabique, no hay nada. Entonces, la única explicación para que una chica con hormonas, eje normal, con útero, órganos genitales internos normales, no regle, la única explicación es que el eje se ha silenciado. Acuérdate, el eje se ha silenciado. Y lo único que causa o silencia un eje, así, son los andrógenos. No lo olvides, ¿ya? Cualquier estado de hiperandrogenismo va a silenciar el eje y no va a haber regla. Y los dos más importantes son, como su nombre lo dice, la hiperplasia suprarrenal congénita, donde el problema es de la glándula suprarrenal, o el SOP severo, en este caso sería el síndrome de Stein-Leventhal, que es el SOP hereditario, porque aquel problema está en la teca interna. ¿Ya? No se olviden, cuando hagamos SOP vamos a ver que hay un SOP que es el más frecuente, el que aparece en las posmenárquicas, con sobrepeso, obesidad, y hay un SOP que es recontra difícil de tratar, que ocurre en las adolescentes por un tema genético, es el síndrome de Stein-Leventhal, el que describió Stein-Leventhal, ¿ya? Que es el SOP hereditario. Ese es el más difícil de tratar. Entonces, ya sea una hiperplasia suprarrenal o un SOP, ambos van a aumentar los andrógenos y los andrógenos silencian el eje. Entonces, te he explicado el algoritmo. ¿Ya? Te he explicado. Muy bien, ahora ¿dónde nos quedamos? Acá. Doctor, si en la ecografía no salía útero, ya está regalado, pues la pregunta, ¿es un Rokitansky-Kauster-Hauser? Síndrome de Rokitansky-Kauster-Hauser, agenesia de Müller. Sí, está regalada la pregunta. Pero, nunca te olvides que tienes que confirmar que sea cariotipo femenino.
Para hablar de Rokitansky, quiere decir que la chica tenía que formar el Müller de forma natural. O sea, tiene que ser XX. ¿Correcto? Porque ¿qué cosa tiene el I? ¿Se acuerdan que tiene el I? Tiene la región SRI, ¿no es cierto? Y la región SRI codifica el TDF, el factor determinante de testículo. Y el testículo produce dos células, las células de Sertoli y las células de Leydig. Y las células de Sertoli producen una hormona que se llama antimülleriana, AM. La hormona antimülleriana es una prueba funcional de que existe la Sertoli. Así que se dosa hormona antimülleriana para ver la reserva de las células de Sertoli. ¿Ya? Así como se dosa la inhibina para ver la reserva folicular en ovario. Si yo doso la inhibina a una chica, yo voy a ver cuántas células foliculares tiene en el ovario. Yo doso la hormona antimülleriana a un hombre para ver su reserva de Sertoli. Entonces, un paciente, no voy a decir chico o chica, un paciente con cariotipo XY debería tener el SRI, el TDF, factor determinante de testículo. Este genera Sertoli Leydig y el Sertoli antimülleriana. Entonces, un XY no debe tener Müller. Entonces, para tú hablar de amenorrea primaria, primero tienes que descartar que no sea un varón, en cariotipo. ¿Cómo se llama ese síndrome donde el cariotipo es varón pero el fenotipo es mujer? Síndrome de Morris. O se llama pseudohermafroditismo masculino. No te olvides. Pseudohermafrodita masculino. Se le pone masculino porque es XY y se le pone pseudohermafrodita porque parece mujer, pero no es hermafroditismo. ¿Se acuerdan cuál es la definición de hermafrodita? Tener ovario y testículo a la vez. Eso es un hermafrodita verdadero. Que su gónada esté la mitad ovario, la mitad testículo. Eso es hermafrodita. Es rarazo. Por eso todos los estadios intersexos se llaman pseudohermafroditas. Porque su cariotipo es de un género, su fenotipo es del otro. Si su cariotipo es masculino, es pseudohermafrodita masculino. Si su cariotipo es femenino, pseudohermafrodita femenino. Y su fenotipo viene a ser el que lo vuelve pseudo. Pues, ¿no? Pues en este caso, pseudohermafroditismo masculino es porque es XY, pero parece mujer. ¿Y cuál será el pseudohermafrodita femenino? La hiperplasia suprarrenal, pues. Porque es XX, pero parece hombre, porque está virilizado. Entonces, la hiperplasia suprarrenal congénita severa es el pseudohermafroditismo femenino, más frecuente. Porque es XX, femenino, pero está virilizada porque tiene mucho andrógeno. ¿Ya está? Ya está. Muy bien. Entonces, con eso sacaban el síndrome de Morris. ¿Qué es lo que ocurría en el síndrome de Morris? Voy a poner un asterisco porque no tengo espacio acá. ¿Qué ocurre en el síndrome de Morris? El receptor de testosterona se bloquea. Entonces, no puede haber acción de la testosterona. Entonces, como no hay acción de la testosterona, no hay caracteres sexuales secundarios masculinos, no hay. Entonces, la naturaleza por default en los mamíferos, ¿qué cosa produce? Hembras. En toda la mayoría de mamíferos, casi en todos, el default de la genética es que dé a femenino, a hembra. Para que se forme masculino tienen que activarse una serie de genes. Es como ir en contra de la formación normal. Entonces, en el caso del pseudohermafrodita, es lo que explica. Si no tienes testosterona, sigue la naturaleza su camino y el seno urogenital se transforma en vulva, en clítoris y aparece el vestíbulo y parece una vagina por afuera. Pero arriba no hay útero, pues, no hay útero, porque hay hormona antimülleriana. No se olvide. Lo que está mal es el receptor de testosterona, no está mal Sertoli. ¿Qué más pasa si no hay testosterona en un hombre? Aparte de los caracteres sexuales. No descienden los testículos. Hay criptorquidia. El siguiente es la criptorquidia. No descienden. Entonces, al no descender, van a haber dos masas en el abdomen palpable de esta chica. Y obviamente si no se operan antes de los 30 años, ¿qué pasa con la criptorquidia? ¿En qué degenera? En un gonadoblastoma.
en un cáncer de testículo, un gonadoblastoma, ¿ya? Por eso tienen que operarse cuanto antes, ¿ya? Antes de los 30 años. Dejas el testículo ahí para que la chica desarrolle su fenotipo femenino, porque el testículo también produce estrógenos, ¿no? Y testosterona, que al final, toda esa testosterona que no funciona por el receptor, ¿a qué se vuelve? ¿Qué se transforma? En estrógeno, pues, ¿no? Por las aromatasas. Entonces, esa testosterona y la dihidrotestosterona se vuelven estrógenos. La chica tiene perfil femenino, o sea, su fenotipo es mujer, y le operan los dos testículos para que no haga cáncer. Ese es el tratamiento en el síndrome de Morris. Porque no se te va a ocurrir darle de retro, ¿no? Para que sea varón, ya no puedes, porque se ha formado fenotípicamente mujer. Tienes que seguir nomás y sacas los testículos para que no haya cáncer, ¿ya? Y finalmente, la testosterona es vital para que crezca el vello. Entonces, no se forma vello púbico ni axilar. Entonces, los pacientes con Morris no tienen una adrenarquia ni una pubarquia adecuada, porque no tienen el receptor para el crecimiento de vellos. ¿Ya? Así lo sacas. Muy bien, entonces ese es el resumen de Morris. Hay un grupo de pacientes con Morris que si tienen bien mala suerte, que su insensibilidad del receptor es parcial, no es total, es parcial. Algunos receptores trabajan y virilizan, otros no trabajan. Ese es el síndrome de, ¿se acuerdan? Reinfeldstein. Reinfeldstein, ¿ya? El síndrome de Reinfeldstein es un pseudohermafrodita masculino, pero parcial. O sea, no tiene fenotipo de chica, sino más bien tiene un fenotipo virilizado de chica. O sea, parece mujer virilizada. Parece una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿ya? Este sí es mal pronóstico, pues, ¿no? Porque el estadio intersexual es difícil de definir ahí. Ahí sí tienen que darle tratamientos hormonales, es todo un rollo, ¿ya? Bueno, eso ya es tema de los especialistas. Pero igual hasta acá hay que saber, ¿ya? Hasta Reinfeldstein. Muy bien. Y ya estamos terminando. ¿Qué pasa si es que en tu examen físico no tiene estrógenos? Entonces no va a tener caracteres sexuales secundarios. Vas a tener a un niño ahí. O una niña, pues, ¿no? Pero es niño, pues, no tiene caracteres sexuales. Cuando vemos fenotípicamente, a un niño y una niña, similares, ¿no es cierto? Salvo por los genitales externos. Entonces, cuando tengas una mujer con genitales externos, femeninos, pero que no haya desarrollado caracteres sexuales secundarios, ¿no? La mama, las caderas, etcétera, entonces ahí te vas a plantear, oye, no hay hormonas, tiene que estar mal el compartimiento 2, 3 o el 4. Fijo el problema está ahí. Entonces vamos a ver, ¿cómo me doy cuenta que está mal el compartimiento 2? ¿Cómo sé que el ovario funciona? ¿Qué le puedo dosar? La inhibina, les dije. Puede ser, pero más sensible es la FSH. Entonces, dentro de los dos marcadores que tengo de función ovárica, la inhibina es uno, que me mide la función del ovario, pero es más sensible la FSH, porque es el que mide el feedback. Entonces, le voy a dosar FSH. Entonces, le dosamos FSH bajo, que es bajo 2, doc, menos de 2, menos de 2 miliunidades internacionales por mililitro, así se miden las hormonas, miliunidades internacionales por mililitro, es bajo, y alta es más de 40, ¿ya? Entonces, si tengo bajo menos de 2, esta fue pregunta del recientado de este año, ¿eh? ¿Cómo evalúo la función ovárica? Con FSH. Y lo pusieron en un caso clínico. Pregunta tranca. Felizmente, me acuerdo que les dije, va a venir algoritmo amenorrea primaria, ¿no? Porque no venía hace tiempo y vino. Te ponían un caso con caracteres, sin caracteres decía, y luego de eso te ponían un montón de datos y te decían qué examen debías pedirle. Entonces la clave era FSH, ¿ya? Hace muchos años, porque solo hay una pregunta en el ENAM donde se usaba este algoritmo. La mayoría de preguntas son de amenorrea secundaria. Pero nuevamente acá les digo y aprovecho para decirles que en los bancos están las preguntas, solo que tienes que buscar bien. Por ejemplo, la pregunta de acarosis estaba en una pregunta de dermato, de ENAM, esa de palmas y plantas. Igual, esta pregunta de FSH nunca estuvo como tal, pero sí había una pregunta de ENAM de algoritmo. Entonces, chicos, la conclusión con esto es que tenemos que estudiar los tres bancos, ENAM de Salud Residencia,
¿ya? Por favor. Entonces, el dosaje de FSH bajo me va a decir que es un problema hipotalámico o hipofisiario. Y acá tienes todas las causas, ¿ya? El RCCD es el retardo constitucional del crecimiento y desarrollo. El RCCD, eso es prácticamente algo genético. O sea, en cristiano, por tus genes te estás demorando en desarrollar tus caracteres sexuales. No pasa nada. Ya les expliqué la anorexia, cómo actúa por el cortisol. Explicamos el estrés, cómo actúa por el cortisol. El ejercicio extremo, ¿ah? O sea, un deportista de élite también tiene anovulación central por dos motivos. Uno es por el estrés que genera el ejercicio, porque no crean que ser un deportista de élite es estresante, ¿no? Corren, hacen mucho deporte, están sujetos a estrés nutricional inclusive, pero también como hacen tanto ejercicio son flaquitas, pues, no tienen nada de grasa y se necesita la grasa periférica para la estrona. Es como para arrancar el carro, pues, ¿no? Entonces, para arrancar la pubertad necesitas un poquito de grasa. Si no tienes esa grasa, no se puede completar los primeros picos de estrógeno. Por eso cuando las chicas son muy delgadas, anoréxicas o con mucho ejercicio, terminan haciendo anovulación por falta de grasa periférica. ¿Ya? Kalman lo expliqué, pregunta repetida. Tumores lo expliqué, cualquier tumor que destruya el hipotálamo o la hipófisis va a explicar. Y los medicamentos, pregunta de neuro, ¿cuál es el medicamento que más aumenta la dopamina? La prolactina, los antidopaminérgicos. ¿Cuáles son los fármacos que más aumentan la prolactina? Los antidopaminérgicos. Pero no son los únicos, ¿ah? Los antidepresivos también, los opiáceos también, o sea, los antieméticos también. Hay varios fármacos que aumentan la prolactina, pero el que más se asocia al aumento de prolactina es los inhibidores del receptor de dopamina. ¿Ya? Dentro de los antidopaminérgicos, ¿cuál es el que más se asocia a hiperprolactinemia? La metroclopramida. Metroclopramida, porque es el más usado. Lo usan los médicos generales, los internistas, los cirujanos como antiemético. Es el más usado, por eso es el que más el que más va a dar la anovulación central. Bueno, doctor, ¿y qué pasa si la FSH está alta? Eso solamente significa que el ovario está fallando. Entonces, la causa más frecuente de ovario fallado es el síndrome de Turner, ¿no? Y acá les he dejado para que ustedes pongan las características. ¿Qué tenía el Turner? Talla corta, ¿no es cierto? Malformaciones geniturinarias, el retardo mental era variable, había tirium coli, cúbito valgo, nevus pigmentario, linfedema. Bueno, ya, en verdad, esto solamente es para que apunten y lo tengan algo repasado que han visto en pediatría. En vuestro caso ya no lo repito porque ya lo han visto en pediatría, ¿no? Si tocaba dictar primero gineco, de repente lo podemos poner, pero ya no vale la pena redundar. Eso solo si la paciente es 45X0, pero si la chica es 46XX no puede ser Turner. Entonces, ¿cómo se llama la segunda causa de amenorrea primaria de segundo compartimiento? Porque acá no vimos, ¿ah? Acá solamente les dije Turner, ¿sí o no? ¿Cuál es la segunda causa? La disgenesia gonadal pura. La disgenesia gonadal pura. Acá está. La disgenesia gonadal pura ocurre en una mujer XX, donde, como su nombre lo indica, simplemente no se forma ovarios y punto. Y doctor, ¿cómo lo voy a diferenciar del Turner? Por la talla. Ese es el dato. Las chicas con disgenesia gonadal pura tienen talla normal. Turner, talla baja. Ese es clave. ¿Ya? Ese es clave, la talla. Muy bien, vamos a leer los otros tres rápido. La oforitis autoinmune. Recuerda que el ovario es una glándula, igual que las otras glándulas. Así que si la paciente tiene diabetes tipo 1, tiene síndrome de Addison, tiene, se me ocurre, pues, una lesión en la tiroides, ponle, autoinmune, Hashimoto, ¿no? Esas enfermedades autoinmunes glandulares, ¿se acuerdan? Entonces, el ovario también entra. Se llama oforitis autoinmune, por enfermedades autoinmunes glandulares. ¿Ya? Ahí entra.
Esta es la causa más frecuente de lesión ovárica en las pacientes adultas. Si te preguntan, ¿qué puede hacer una lesión ovárica? Que no sea el SOP, pues obviamente, ¿no? Que no sea el SOP. En una mujer adulta, las oforitis autoinmunes son la principal causa de falla ovárica precoz, ¿ya? Autoinmunitarias. Muy bien. Luego tienes una paciente que ha recibido radioterapia o quimioterapia, por ejemplo, las niñas que tienen leucemia. Ustedes saben que en las niñas que tienen leucemia se recomienda la preservación de ovogonias. Una niña que va a entrar a quimio o radio por leucemia, tienen que tratar de buscar, porque eso no lo cubren los seguros, buscar que se preserven sus ovogonias, porque probablemente quede estéril, ¿no? Y bueno, resistencia a la FSH, solamente para los curiosos. Ahí tienes el síndrome de Perrault, correcto, y el síndrome de Savage, ¿ya? En el síndrome de Savage, lo que hay es una insensibilidad al receptor de FSH, pero adquirido en el adulto. Es una mujer adulta que estaba todo normal y hace insensibilidad a la FSH, lo cual no calzaría en este algoritmo porque esto es amenorrea primaria, ¿verdad? No tiene nada que ver. Lo que hay en amenorrea primaria sería el síndrome de Perrault. Es cuando la insensibilidad al FSH es congénita. Son niñas que nacen con el receptor de FSH resistente. Se llama síndrome de Perrault, ¿ya? Yo me acuerdo Perrault con P de pediatría. En cambio, Savage ocurre en un ovario, no me acuerdo si Savage salvaje, pues, ¿no? Es un ovario que estaba bien y se revela, pues, ¿no? Deja de hacer caso al FSH en una adulta, ¿ya? Este es el síndrome de Savage, un ovario que cambia sus receptores de FSH. Bueno, entonces solamente para apuntar, ¿no? Porque al final no es pregunta examen, es raro, pero bueno. Ese algoritmo es difícil. Ese algoritmo, como podías ver, tenía 6 preguntas viniendo de otros años. Así que era inevitable que venga una este año. Por eso les han preguntado dosaje de FSH. Por ende, sigue siendo un algoritmo que tiene altas chances de recurrencia, ¿ya? Esa es la idea también de la clase, que ustedes puedan dirigir a dónde va la pregunta. Tienen que ver la tendencia, porque es fácil, más o menos seguir a dónde está yendo. Ahora que lo pintamos, se ve más obvio, pues, ¿no? Más obvio. Ahora sí, vamos a la amenorrea secundaria, que eso es lo que casi todos dominan. Todos dominan el algoritmo de amenorrea secundaria, ¿no? Cuando una chica está más de 6 meses sin reglar o 3 ciclos, ya les expliqué, tiene que entrar al algoritmo. Pregunta repetida, siempre tienes que descartar embarazo. Siempre se descarta embarazo con la beta HCG, por favor. No con la ecografía, ahí se confunde. No, la eco no. Con la ecografía, tú solamente ves el saco gestacional. ¿Acaso tú ves la hormona? ¿Qué tal si el saco no produce la hormona? No es, pues. ¿Qué tal si no ves el saco y hay tejido que produce hormona? Entonces, para los que en alguna vez han visto esa pregunta, donde la clave es prolactina, de repente creo que está en un pretest, como menorrea, hay una clave que dice ecografía. Y todos dicen, doctor, la ecografía para embarazo, usted dijo. Embarazo es beta-HCG, porque lo que me importa es la hormona, no me importa el saco gestacional. Yo quiero ver si se está produciendo beta-HCG, porque la beta-HCG es un inhibidor directo de la GnRH. ¿Ya? Por favor, embarazo. Entonces, primera prueba, prueba de embarazo. Acuérdense, ¿cuál era la causa más frecuente después del embarazo de amenorrea secundaria? SOP. Entonces, para el SOP le hago el test de Gamble. El test de Gamble lo que hace es detectar anovulación. ¿Cómo lo hace, Doc? Te doy por 14 días progesterona, de la mitad de tu ciclo en adelante, te doy progesterona, y luego te corto el suministro de progesterona. Entonces acá hay 2 resultados. Será positivo si es que la chica regla, o será negativo si es que la chica no regla. Entonces, si yo te doy en la mitad de tu ciclo progestágeno y después de quitarte el progestágeno reglas, eso es test de Gamble positivo. O sea, he demostrado que tienes un ciclo anovulatorio. Porque tienes estrógenos, la primera mitad va bien.
pero luego te faltan los progestágenos. Cosa que cuando yo te los doy y con eso reglas, quiere decir que lo que te está faltando es la ovulación. ¿Y la causa más frecuente de anovulación cuál era? SOP. Entonces ahí tengo un buen diagnóstico de SOP. Obviamente SOP tiene sus diagnósticos de Rotterdam, yo lo sé, pero lo que hace Gamble es diagnosticar anovulación. Que el SOP sea la causa más frecuente es otra cosa, pero Gamble diagnostica anovulación. Eso, porque hay otras causas pues de anovulación, ¿ya? Muy bien. Si no reglas, eso quiere decir que la causa no se debe a la ovulación. Tiene que haber otra causa. Muy bien. Entonces, si no es anovulación, ¿qué puede ser? Acuérdense, ya descarté embarazo, tengo acá test de Gamble. ¿Cuál era el siguiente en frecuencia de amenorrea secundaria, que estaba entre segundo y tercer lugar peleándose? Central, ¿no es cierto? Central. Y dentro de la central, ¿cuál era la causa más frecuente de todas? Hiperprolactinemia, y en el otro anorexia. Entonces, anorexia va a salir al toque en el examen físico. Eso no requiero hacer un examen algoritmo. Pero ¿cómo saco la prolactina? Tengo que dosar. Entonces, por eso la prolactina está en el paquete inicial de diagnóstico de amenorrea secundaria. La prolactina se dosa para diagnosticar estados de hiperprolactinemia. Tengo que dosar, ¿correcto? Muy bien, esto lo van a ver en endocrino. No voy a ahondar más porque acá tienen que estudiar que lo que actúa es la pequeña, la little prolactina, porque la big y la big no tienen efecto, ¿no? Tienen que ver que el corte más de 100 puede ser tumoral, menos de 100 no, más de 20 es patológico. Bueno, todo ese rollo, que es un recontra rollo, tienen que estudiarlo en endocrino. Acá no, ya sería muy largo la clase. Pero prolactinemia es todo un capítulo, por favor, que tienen que saber, ¿ya? Y de pasadita le pides TSH, ¿ya? Porque la TSH cuando está elevada por hipotiroidismo aumenta la TRH y la TRH aumenta la prolactina, ¿ya? Entonces los estados de hipotiroidismo generan aumento de TSH, eso significa que hay aumento de TRH y eso aumenta la prolactina. Pero no se dosa la TRH, ¿eh? Se dosa la TSH. Por favor, no se dosa la T4, se dosa la TSH. Hay una pregunta examen donde T4 es una distractor, una clave distractora, TSH se dosa. Eso es la segunda prueba que se hace después de la beta-HCG y la tercera Gamble. Ese es el orden de los exámenes. Doctor, ¿por qué estos dos son primero? Es que estos se sacan en sangre, al toque, en una muestra, y lo tomo. Beta-HCG en sangre y TSH prolactina. En cambio el de Gamble es todo un rollo, porque tengo que dar la pastilla, tiene que venir en 14 días, la deprivación, para ver, ya, es más complejo. Por eso el orden es así, el orden es así. Si con estas tres no has diagnosticado embarazo, ni hiperprolactinemia, ni SOP, allá fue. Esta chica tiene cualquier otra causa de uno de los 4 compartimientos. Entonces viene la etapa 2. Esta es la etapa 1, esta es la etapa 2. La etapa 2 del diagnóstico es comprobar uno por uno los compartimientos. En el test de estrógeno-progesterona, evalúas el compartimiento 1, en la FSH evalúas el compartimiento 2 y con la GNRH evalúas el compartimiento 3 y 4. ¿Ya? Esto es bien fácil. Ser ginecólogo, hombre práctico, ya te dije, ¿no? Práctico. A ver, vamos a descartar uno por uno. Supongamos que está mal todo, o sea, que está bien todo, perdón, menos el canal. Entonces vamos a darte hormonas. Yo te voy a dar hormonas como si yo fuera el ovario y vamos a ver si después de 28 días de darte hormonas, yo te deprivo, quito las hormonas, entonces, y reglas, entonces el paciente regla al quitar las hormonas, entonces el test de estrógeno-progesterona ha dado positivo, ya, arreglado, ha dado positivo, ¿no es cierto? Porque la paciente regló. Entonces, test de estrógeno-progesterona, le doy las hormonas y regla es positivo. Eso quiere decir que no es un problema de canal. He conseguido mi objetivo. Entonces, el test de estrógeno-progesterona lo que busca es hacer reglar a la paciente con hormonas para probar que el canal está ok. Si después de 28 días la paciente no regla,
entonces este test de estrógeno-progesterona ha dado negativo, no regló, eso no quiere decir que he hecho el diagnóstico. Simplemente sé que el problema está en el canal. ¿Cuál es la siguiente prueba que tengo que hacer para confirmar qué puede pasar en el canal? Eco. Recuerden eso. Entonces, el test de estrógeno-progesterona se hace para descartar el canal, no para diagnosticar canal. Porque al ser positivo, lo descarté. Al ser negativo, no lo descarté, ni lo confirmé. Simplemente doy pase a una ecografía para confirmar el diagnóstico. ¿Ya? Acá siempre me preguntan. Pero Doc, si el test de estrógeno-progesterona regla, entonces pues es negativo, o si no regla, entonces positivo, porque ya encontré la causa. No. El positivo o negativo se refiere a que si regla o no regla. Por eso acá arriba el GAMBE, el positivo regla. ¿Ya? Muy bien. Ahora, supongamos que regla, entonces no es culpa del canal. ¿Cuál es el siguiente canal que toca evaluar? El 2, el ovario. Entonces ya habíamos quedado que la FSH menos de 2 me dice que el problema es hipotalámico hipoficiario y la FSH más de 40 me dice que el problema es del ovario. Entonces, con el dosaje de FSH, tan igual como en la menorrea primaria, tú encuentras la causa ovárica. ¿No? Eso está fácil. Entonces, supongamos que es falla hipotalámica. Entonces, menor a 2. Si es menor a 2, la última es, ¿será hipófisis o hipotálamo? Entonces, ¿cómo se llama este test para desempatar? Test de Luforán. El test de Luforán desempata hipotálamo de hipófisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el test de Luforán? El test de Luforán te da GNRH en pulsos. En pulsos. ¿Ya? El test de Luforán te da GNRH en pulsos. Entonces, lo que buscas con análogos de GNRH en pulsos es, si la paciente regla, test de Luforán positivo, regla, el problema está en el cuarto compartimiento. Si yo te doy GNRH análogo en pulsos y reglas, es porque el problema está en el cuarto compartimento. Ese es test de Luforán positivo. Y si yo te doy Luforán y no reglas, el problema está en tercer compartimiento. Porque a pesar de haberte dado GNRH, tu hipófisis no responde. Ahí está. Y si te doy test de Luforán y no reglas, pero me sale una relación LH-FSH invertida, ¿qué he diagnosticado de cachito? SOP. Sin querer queriendo, diagnostiqué SOP. ¿Por qué? Porque noté una inversión en las gonadotrofinas. Así que cuando el test de Luforán te sale negativo, pero en el resultado ves que hay mucha LH respecto de FSH, has diagnosticado por Luforán SOP. SOP. No tiene nada que ver, pero siempre es bueno recordarlo. Recordarlo. ¿Okay? El Luforán se ha estudiado en el SOP. Bueno, por favor recuerden en endocrino, ¿no? Cuando estudian endocrino, los test diagnósticos se hacen en orden. ¿Qué pasa si se te ocurre hacer el Luforán de frente? Doctor, ¿para qué tanto rollo? De frente el Luforán. ¿Cómo te va a salir una embarazada del test de Luforán? Negativo, ¿no? Negativo. Y está embarazada. Así que los exámenes en endocrino tienen orden. Es como cuando les digo, un síndrome de Cushing, con una enfermedad de Cushing, ¿qué vas a hacer? ¿De frente le pides la tomografía, la resonancia? Sospechas de enfermedad de Cushing, tumor. Le pides resonancia y te sale el tumor. ¿Has confirmado Cushing? No. Al contrario, te has confundido. Has alterado todo el algoritmo diagnóstico. Porque primero hay que pedir cortisol en orina, luego hay que hacer supresión de DEXA y recién hay que hacer la imagen. Entonces, en endocrino los exámenes son uno después del otro, porque si no dan falsos positivos. Falsos positivos. Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos terminado.